Esa compañía que nos dio durante años y Uy, perdón, Roberto, se está cortando un poco la... ahí medio que perdimos esa última... ¿Se corta el sonido? ahí parece que volvió mejor, porque estaba medio cortado ahí esa última parte. Está bien. Sí, el Rincón, bueno, a mi padre fue un lugar donde lo eligió para recrear su paz, su serenidad, digamos, imagina que por la fe en que compró, que le regalaron ese espacio y empezó a construir casa, fueron tiempos muy duros tanto para mi padre como para mi madre, ¿no? Entonces, bueno, ellos dos allí encontraron un lugar, por eso me crié en Colorado. Su mamá tenía un departamento en Buenos Aires al que íbamos muy de vez en cuando, pero estábamos prácticamente todo el tiempo acá en Cerro Colorado porque, bueno, mi madre había quedado en la absoluta pobreza después de la Segunda Guerra Mundial y mi padre seguido por los tiempos políticos, entonces, bueno, había que refugiarse en algún lado y ese lado fue Agua Escondida. Y bueno, ya que introducís el nombre, ¿no? Un poco poético, Agua Escondida, voy a aprovechar para hacerte Sí. la primera pregunta. Ese lugar, ¿no? Donde está justamente emplazado la casa y ahora la casa museo, posee dos nombres singulares, ¿no? Uno, ese que dijiste vos, Agua Escondida, que es efectivamente donde está construida la casa, la Sí, cocina que ahora es biblioteca, y después hay otro que es el sendero El sí, Silencio, ¿no? Y nos gustaría que nos cuentes un poco sí. cómo surgieron esos dos nombres, ¿no? Bueno, cuando nos fuimos a vivir a la casa, no teníamos un pozo para sacar agua. Sacábamos del río con baldes y mi madre calentaba el agua para bañarnos y hervía agua para cocinar o tomar. Pasaron unos años y cuando mi padre pudo empezar a bajar, entonces mi madre dijo, en tal lugar, donde está el pozo ahora, en este lugar, le dijo unos paisanos, vamos a cavar el pozo. Los paisanos le dijeron, no, doña Neneta, no hay agua. ¿Ustedes creen? Bueno, cavaron los hombres varios días, hasta que eran con una placa de piedra. Entonces le dijeron, ve, doña Neneta, acá hay agua. Ustedes rompen la piedra, les dijo mi madre, con su acento francés, y bueno, a regañadientes los hombres rompieron la piedra y, bueno, por supuesto, el día terminaron cansados, qué sé yo, pero bueno, al rato aparecieron 10 hilitos de agua de distintos lugares que empezaron a alimentar el pozo y son los hilos de agua que aún hoy alimentan ese pozo. De todas formas, en casa no hubo en Agua Escondida no hubo luz eléctrica hasta el año 95, creo. Ya habían muerto padres, o sea que siempre nos iluminábamos con faroles de querosén, con velas, con sol de noche, y no había motor de agua del pozo, se acaba el agua a baldes, hasta que, bueno, pues vino un morcito de explosión y una bombita de hidráulicas, y por eso ese lugar se llama Agua Escondida, porque estaba escondida debajo de una piedra, y bueno, fue mi madre la que encontró, digamos, ese flujo de agua ahí abajo de la piedra. Y en cuanto al silencio, bueno, ese terreno lo compraron a tiempo, digamos, mis padres, más reciente, la compra, digamos, habrá sido los años
fines de los años 50, y mi padre gustaba de ir a padres, los dos iban a leer, porque era muy tranquilo, no había ruido en casa, no había ruido de pájaros, y bueno, y como muy lejos, y bueno, compartir lecturas. Entonces seguían entre los dos un libro y para leer más rápido una técnica que tenían, que era primaria. O sea, leían un libro y empezaba a leer uno, los ancianos le daban el libro al otro para que siga leyendo en voz alta, y así iban reteniendo, digamos, párrafos a veces completos de libros que les instaban. Y de ahí sobrevino, se cortó un poquito, pero creo que se entendió, ¿no? Ahí de esa lectura que ambos hacían en voz alta para el otro y pudiendo apreciar y Sí, degustar de ese silencio, ¿no? que les confería el entorno, ¿no? Era un poco eso. así es. No, Así es. y una cosa, bueno, como para dar alguna información, ¿no? Más, eh, tu padre, ¿no? Yupanqui conoció ese lugar finales de la década del 30, ¿no? 38 por ahí, y la Sí. construcción de la casa, ¿no? Se fue como prolongando bastante, ¿no? Y la casa se construyó a lo largo de más de 20 años. O sea, se empezó con un ranchito, o sea, una pieza, una cocina mínima y un baño mínimo, tomados con adobe las piedras. Es decir, la casa es de piedra porque lo natural en Cerro Prado era construir piedra. Era mucho más barato construir en piedra que hacer traer material de las ciudades. Y los paisanos acá estaban acostumbrados a construir en piedra. Entonces es como que era una tradición en Cerro Colorado construir en piedra. No se hizo por luz. No, y también era un lugar de canteras, ¿no? Así de muchos... Claro, había cerca de casa 3 o 4 canteras y bueno, de ahí se extrajo piedras para construir. Así que bueno, vamos hay una, ¿no? Nenet, ¿no? Compuso a partir de este descubrimiento y de esa, bueno, tenacidad de ella al sostener que ahí había agua, a pesar de los comentarios en contra, compuso, ¿no? una samba instrumental, ¿no? Que se llamó Agua Escondida, Sí, la cual vamos a agua escuchar escondida. a, Sí, es escuchar muy bello. a continuación. ¿Cómo no? Un poquito. Sí. No, Chanel, bájate de ahí.
muy, así te invita a viajar, ¿no? Te transporta hacia otro lugar, ¿no? Como acá algunos mensajes que estaban comentando, ¿no? De esa potencia de la guitarra, cómo va como así sintiendo cada nota, ¿no? Bueno, sí, yo creo que uno de los rasgos fundamentales es la expresividad, en la interpretación que tenía mi padre, en la interpretación de guitarra. Es decir, porque no hay nota más y hay silencio, hay momentos, hay notas que destacan más que otras. Es decir, porque, bueno, para él la guitarra es su forma de expresar el mundo, su mundo, por lo menos. Y hay un comentario, ¿no? Acá que Alessandro dice, bueno, que parece que vos así sentís que la música es como un río, ¿no? Que fluye, así, con calma, ¿no? Totalmente. O Eso, sea, sí, digamos, para mí la música es algo que está más allá de las notas. Las notas a veces son la excusa para transmitir algo. Esto los grandes creadores, los grandes genios de la música lo cumplieron, pero también lo entendió otra gente sin ninguna formación y con escasa técnica. Sin embargo, bueno, también pudieron entender de qué trataba la música, a lo mejor sin intelectualizarlo, es decir, era algo que les nacía. Y en el caso de mi padre, creo que sí, en él comprendió de qué trataba la música, por eso el estilo guitarrístico, digamos que se está proyectando hoy en día en el mundo de la guitarra, que es la forma en que Punky interpretaba música de la guitarra. Entonces, porque tiene que ver con lo expresivo, ¿no? Con la perfección estilística y de las notas y el tempo, porque yo no creo que en el pasado, digamos, del siglo XVII, XVIII, XVI, esos esquemas, que hay que respetarlo, obviamente, ¿no? Pero estuvieran tan presentes en aquellos que ejecutaban instrumentos. Yo creo que era una cuestión de civilidad. Ahí se está cortando, Roberto. Y bueno, cuando el señor Padre que está, obviamente, digamos, en un ritmo de samba propio de nuestro país, y sin embargo tiene cosas de otro tipo de música, pero no pierde el sabor de la samba, no pierde la forma que invita al baile, además, porque la samba es un baile argentino, es un baile nativo. Entonces, y parece que esa confusión es maravillosa. Cuando se logra es maravilloso. Seguro, seguro. Pasando a la segunda pregunta. Eso es Ahí, eso sí. es lo que uno puede definir como arte nativo. ¿Cómo qué, perdón? Arte nativo. Es seguro. arte, pero además es nativo, o sea, tiene un lugar de referencia. ¿No? Y además así, bueno, ciertamente Yupanqui con la guitarra tenía hacía una destreza, pero también tu Sí. madre, ¿no? Tu madre como captar esa melodía, esa cuestión del lugar también sorprende. Sí, sin duda. Y bueno, hablando del entorno, el ambiente, ¿vos cómo crees que Atahualpa se conectó, digamos, ¿no? con ese paisaje específico de Cerro Colorado para componer sus canciones? Mira, como lo hizo todos los lugares por donde anduvo.
Mi padre creía que la vivencia, que uno podía darle a un lugar referencias, digamos, ¿no? Sino que hacía falta vivencia, un personaje. Hacía falta vivencia, en el caso de él, para que naciera la inspiración y Perdón, Roberto, ahí se está cortando. Roberto, perdón, Roberto. Los alitrales. Roberto, Sí. Ahí se está cortando mucho, ahí medio que se metalizó la música. Les voy a pedir a algunas personas, bueno, si pueden también apagar la cámara como para ayudar a que no se corte tanto la voz de Roberto. Sí, apagando la cámara quizás ayude ahí. Ahí te voy a pedir comenzar de vuelta. No, lo que decía, que un cantor porteño le dijo a mi padre, le preguntó qué tenía que hacer, porque a él le gustaba cantar folclore y qué tenía que hacer para cantarlo con fundamento, porque mi padre decía que había que cantar con fundamento. Y bueno, mi padre le dijo, bueno, vaya al campo, amigo. Él va por los grandes ríos, va a conocer personas, costumbres, tradiciones, y ahí va a comprender de qué se trata cantar esto que llamamos el folclore, el canto nativo. De eso se trata. Esa es la respuesta. Y en cuanto al paisaje de Cerro Colorado, bueno, hizo eso. Él se conectó, digamos, se sumó a la comunidad pequeña, muy pequeña, y vivía aquí con Sí, se escucha cortado. Si no, porque realmente sería la necesidad de compartir ese modo de vida. Me lo enseñó a mí cuando niño. Yo no detuve el video. ¿Qué pasó? No, perdón, Roberto, te apagamos la cámara porque se está escuchando bien mal así. Entonces, quizás bueno, es una pena no tenerte así, pero... No, está bien. Probá ahora. Bueno, ¿cómo se conectó con el paisaje de Cerro Colorado? A través de convivir con los criollos de Cerro Colorado, o sea, adoptar sus costumbres, compartirlas, compartir el vino a la tarde en el almacén con los paisanos que iban a hacer las compras después de haber trabajado durante el día. Y es decir, así surgieron las canciones que él compuso para Cerro Colorado. Entonces, de la vivencia. Sin la vivencia, para él, por lo menos él consideraba que no había forma de poder expresar un mensaje o un personaje o una tradición si no se tenía la vivencia de eso. Y para él eso era esencial. Y además lo ayudaba también a tener una enorme memoria, una memoria fantástica. Entonces se acordaba de nombres, de historias, de parajes absolutamente desconocidos, y se acordaba él el nombre de un paraje, de un paisano en un paraje. Y esto le permitió a él seguramente escribir la obra que escribió y traducir todo eso en canción, ¿no? En canciones, en poemas o en relatos. Y no sé, esto ya es suena decir, como... por ejemplo, la primera canción compone acá en Cerro Colorado, que es La Colorada, habla del picapedrero, que era el trabajo fundamental de los hombres acá en Cerro Colorado.
Es decir, habla del río que crece y que Cerro Colorado era un lugar bastante seco, con muy poca lluvia, pero cuando venía por ahí una tormenta grande, nadie cruzaba el río por varios días porque crecía enormemente. Es decir, bueno, estas son vivencias de Cerro Colorado. Qué sé yo, ir a ver, la mula que se queda en la Colorada, que dice, cruzaba el río una mula y en una chata carguera. La chata para nosotros es un carro de ruedas, que era el camioncito que usaba en ese tiempo la gente de Cerro Colorado para trasladar piedras, material pesado, tirados generalmente por una mula. Entonces, cuando él dice, cruzaba el río una mula, una chata carguera, y la mula iba pensando, pucha, qué vida fulera, porque claro, la mula era el pobre animal de carga que tiraba de ese carro pesadísimo, porque era todo de madera pesada y además cargado. Y bueno, pero esa era, es decir, haber vivido eso, haber visto eso, la casa se construyó con las piedras que traía una chata carguera, es decir, una mula tirando carro con piedras. Así se construyó Laza. Entonces, la vivencia para él era esencial en poder traducir esa vivencia desde el arte, ¿no? Siempre recordaba una frase de Máximo Gorki cuando un periodista le pregunta cómo hacía él para escribir cosas tan profundas pero de un modo tan simple. Y Gorki contesta al periodista, y es muy sencillo, yo escribo como hablaba mi madre, solo que el artista soy yo. ¿Se escuchó? Se escuchó, sí, clarísimo. Muy bien, sí. Bueno, ese era el concepto de mi padre, escribir simple, porque él decía que si escribía difícil, el tata mayor, o sea, su bisabuelo que no sabía leer ni escribir, no iba a entender lo que él estaba escribiendo o lo que él estaba cantando. Igual así una apreciación ahí personal, ¿no? Yo sí, también siento que Yupanqui también tenía como, no sé, una capacidad, un poder de empatía, ¿no? Con el paisaje, como, conseguía como conectarse con elementos y a los cuales le adjudicaba, ¿no? Como pensamientos, sentimientos, una vida propia, y a partir de ahí él construía, ¿no? su poética, ¿no? Melódica o, bueno, o escrita también. Absolutamente, es decir, digamos, para nosotros, y esto lo digo en plural porque lo aprendí de mi padre, el paisaje, o sea, la naturaleza se convierte en paisaje cuando el hombre aprende a leerla, aprende a convivir y a comunicarse con esa naturaleza. Entonces ahí se convierte en paisaje. Y ese paisaje tiene mensajes para el hombre. Es un poco la tradición india esa, la tradición de nuestros pueblos aborígenes, digamos, de leer el entorno para comprender lo que está pasando o qué mensaje tiene ese entorno para esa persona. Y eso también mi padre, por supuesto, lo entendía de ese modo. Entonces, es decir, para mí, yo tengo muchas experiencias, digamos, vividas, personales, en Cerro Colorado, en donde, bueno, el paisano tiene una reflexión, te tira un dato. ¿Por qué? Porque él aprende a leer ese paisaje para poder sobrevivir, para no tener contratiempos o dificultades o eludir peligros. Entonces, es decir, esa unión entre el paisaje y el hombre es algo permanente en la visión de mi padre.
también, digamos, después, obviamente, él leyó a Ricardo Rojas con la psicogeografía o el determinismo geográfico, porque obviamente cada pasaje determina conductas, alimentos, ropas, formas de caminar, formas de sillar cuando hay caballos, es decir, formas de alimentarse, formas de curarse. Acá no había médico, la gente se curaba con yuyos, y es así, o sea, entonces, y no todos los países tienen los mismos yuyos. Entonces, bueno, todo eso es determinismo, todo eso determina el canto del hombre y la forma de hablar del hombre. Y como decía Zubin Mehta, los pueblos hacen música como hablan. Entonces, por eso nuestro país, por ejemplo, tomo como referencia a nuestro país, no es lo mismo una vidala santiagueña que una vidala tucumana, no es lo mismo una vidala riojana que una vidala catamarqueña. Cada una tiene un toquecito que uno advierte que es distinto. ¿Pero por qué? Bueno, porque ninguno de ellos habla del castellano, comparten un castellano muy particular todos, pero ninguno habla con el mismo acento, con la misma tonada, con la misma acentuación. Y esto es parte de, bueno, eso es una cuestión muy, muy, muy particular, marcada por el territorio, ¿no? Seguro, buenísimo. Entonces, perdón, Agustín, y creo que eso es lo más enriquecedor. Eso es lo más enriquecedor, digamos, esa diversidad es lo que le da tanta riqueza a la música nativa de cualquier país. De cualquier país. Sí. Bueno, vamos a continuar ahora, hacemos una pausa para escuchar otra canción que, bueno, va a dar pie a la tercera pregunta, Dale. que es la versión del arriero con Divididos, ¿no? Con la banda Divididos. Está bien. Sí, sí. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va.
se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Ahí, ¿no? Es bandera de niebla tu poncho al viento, ¿no? Qué frase impresionante. Sí. Uy, a ver, Roberto, ¿estás ahí? Sí, ¿escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, a ver. A ver, ¿me escuchas? Ahora Sí, Roberto. ¿Sí? ahora Hola. Sí. Sí, ahora sí. No, decía que Bueno. No, yo no. Sí. esa letra, ¿no? Es así, bellísima, ¿no? Tiene cada frase que te Sí. emociona. Y yo me acuerdo Sí, así, tiene giros poéticos muy hermosos. yo me acuerdo mucho de cuando Divididos hizo esa versión, yo tenía 19 años, ¿no? Y me acuerdo mucho del momento que salió, cómo se escuchaba en los boliches esa canción, ¿no? Muy, muy loco. Los boliches de Balcarce, que, ¿no? Una ciudad de 40.000 habitantes, escuchando el arriero en versión de los Divididos, era todo un acontecimiento. Sí, fue todo un acontecimiento que en muchas personas impactó, digamos, y por supuesto la pregunta que siempre me hacían si me gustaba o no. Entonces, lo que siempre contestaba, no se trata si me gusta o no gusta. Lo que me gusta es respetuosa, es decir, la forma no alteró la esencia de la canción, porque los jóvenes que se arrimaban o que comentaban la letra de esta canción percibían claramente la importancia de la letra. Entonces quiere decir que la forma que le había dado Divididos a la melodía, que tampoco la alteró, conservó la forma. O sea, lo que se modificaron fue los sonidos, cómo expresaban, pero la esencia de la canción no se modificó en lo mínimo. Entonces, realmente fue una versión magnífica, muy respetuosa, y que permitió que muchos jóvenes accedieran a conocer una canción de Yupanqui sin saber quién era Yupanqui, ¿no? O sea, muchos empezaron a buscar, a indagar a Yupanqui, a ver quién era por esta canción. Entonces, y esta canción mostró justamente que la obra Tata, como le digo yo, es de tal naturaleza que es de tal naturaleza, porque es, bueno, no tengo bien. Sí. Que la obra del Tata es de tal naturaleza que llega a cualquier público. O sea, te cuento una historia. Dale. Esto me lo contó un muchacho que trabajó en Cultura de Nación hace muchos años. Él vivía en París y mi padre daba un recital en el Théâtre de la Ville. Y entonces dice que él estaba en su casa y vienen unos amigos franceses y lo invitan a ir al recital de Yupanqui. Y entonces él les dice, pero ustedes no hablan castellano, no entienden lo que él dice. No, es verdad, dice, pero es maravilloso.
Entonces, ¿qué digo con esto? Que hay cosas que están mucho más allá de la letra, del ritmo típico de una región, que van mucho más allá, mucho más profundo en la sensibilidad de las personas. El público de padre era mayoritariamente en europeo, no era un público latinoamericano nostalgioso, era un público mayoritariamente europeo. Y por ejemplo, yo recuerdo un amigo que me decía que en un recital en Berlín, mi padre salía, lo abrazaban los muchachos punk, por ejemplo, un grupo de punk lo abrazaba y lo acompañaba como si fuera un ídolo de fútbol. Pero porque, bueno, porque hay un mensaje que está más allá de las palabras. Yo una vez leí una frase en un libro maravillosa, una pequeña historia, que se llama la estrella del Cherokee, se llama el libro. Y un abuelo con su nieto indio, dos, y están tratando un negocio de un ternero con unos ingleses o americanos que no hablan cherokee y él poco habla inglés. Y están tratando el negocio y entonces el nieto le pregunta, abuelo, ¿cómo sabes que no te están engañando? Y el abuelo le dice, simple, hijo, yo escucho la música de las palabras. Y yo creo que eso, ese excepto es esencial, y es esencial en la obra de mi padre. Escuchar la música de las palabras, o las palabras de la música, que es una obra instrumental. Entonces, es decir, yo creo que eso es fundamental. Por eso Bach es Bach, Mozart es Mozart, qué sé yo. Por eso las antiguas canciones tradicionales que no tuvieron prensa, que no tuvieron agente de prensa, que no tuvieron discográfica ni productora, siguen andando de boca en boca, de corazón en corazón. Duerme Negrito, una canción anónima del Caribe. Bueno, y sigue andando. ¿Y qué? Y porque tiene eso. Y eso no se consigue en Salamanca. Eso es algo que uno tiene. Tremendo. Es uno de los grandes artistas. Y bueno, un poco relacionado con lo que estás contando ahí, Roberto, ¿cómo percibís el legado de tu padre en los géneros musicales y en la cultura, ¿no?, contemporánea? Bueno, digamos, la que yo concibo para mí es que los jóvenes, digamos, porque se trata obviamente de la transmisión a los jóvenes de un legado, que comprendan que lo que recomendaba a mi padre es tener clara conciencia del legado tradicional. O sea, cómo era la música tradicional de nuestro país. De eso, conocerlo de arriba abajo y de adentro afuera, de afuera para adentro. Y después, bueno, obviamente hay lo que se llama una evolución, porque se aprenden nuevos códigos a través de la enseñanza de la música, pero uno tiene que tener siempre muy claro el origen de las cosas. Entonces sí puede hacer su aporte, pero desde ese lugar, digamos. Él consideraba que es necesario aportar esas variantes que se pueden lograr en la música a partir justamente de algo interior, de un mensaje interior que todos traemos. Algunos lo tienen a flor de piel o a flor los tienen muy para exponer o para entregar. Otros lo tienen que describir. Y yo creo que es eso, es decir,
Me parece que ahí está el secreto. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de que nuestros jóvenes, cuando entran en contacto con la obra de mi padre, no sientan que uno genera ortodoxia, sino que les hace comprender que esto nació de las antiguas tradiciones de nuestro país, la milonga, los distintos tipos de milonga, y que todo esto es un legado que no solamente viene de mi padre, viene de muy antiguo. Imagínate, milonga es una palabra que viene de África y una costumbre que viene de África. Entonces, es decir, aparentemente viene de Angola la palabra milonga y la costumbre de la milonga, digamos, que es un ritual allá en Angola. Y para los criollos, en alguna medida, también se convirtió en un ritual la milonga, porque al final de la tarde, al final del día de trabajo, encender un fuego y rodear ese fuego, echando a un paisano cantar, tocar la guitarra y contar las historias. Y bueno, esto representa una forma adaptada por los paisanos de mi tierra de aquella antigua tradición angoleña, digamos, en algunos pueblos de Angola, de algunas tribus de Angola. Entonces, hay que respetar eso, pero para respetar hay que comprender de qué se trata. Y después sí, uno puede hacer variantes melódicas, armónicas en la milonga. ¿Por qué? Bueno, porque tiene otras influencias, ha escuchado otras músicas. Pero si no tenés claro de dónde viene esa historia, y seguramente no sé si vas a lograr algo profundo. A lo mejor lográs un éxito, vendés millones de discos, qué sé yo, en las plataformas tenés millones de seguidores. Pero no sé cuánta perdurabilidad tiene eso. En cambio, te hablé recién del Duerme y Grito. Imagínate los años que tiene esa canción dando vueltas por el mundo. Y bueno, ahí está el secreto. Tiene belleza, tiene amor, tiene dolor, tiene una calidez esa melodía, un calor humano. Y eso no se compra en ninguna productora, en ninguna botica, en ninguna industria. De eso se trata, yo creo, el futuro de la obra del TAC. Que los jóvenes comprendan que la vivencia humana está detrás de cualquier canto folclórico nativo, aún escrito o compuesto hoy. Tiene que haber una vivencia y una comprensión del pasado. Y bueno, muy lindo eso, Roberto, que decís. Y ahora, bueno, me gustaría, así, en nombre del grupo acá también, que nos recites, que nos puedas tocar algo así para, bueno, no solamente para nosotros, sino todos los que estamos acá presentes. Y así escuchamos de primera mano algo, algo tuyo o cualquier cosa que quieras cantar ahora. Una exclusiva, digo. Una exclusiva. A ver si nos permite. Por la pampa y de a caballo, viento sur traía todo aroma del campo. Será porque estoy muy lejos, cuánta estancia Dios ha dado,
destino en la vida, el camino más largo. Quise dar el sueño, el alba estaba llegando. Quise ver una tranquera, una paisana y un rancho. Esto se llama Por Pampa y de a caballo, lo escribió mi padre en Jorn. Se ve que lo agarró la nostalgia y no. Esta la musicalicé yo. Y esta otra es la chacarera, la primera obra que compuso acá en Cerro Colorado, que se llama La Colorada. Es una chacarera y es típica, digamos, de acá, de esta región. Soy del Cerro Colorado, en piedras y moldeones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día para que otro se vuelva rico. De la noche a la mañana acaba un chango en los suyos, ya según me anunciaron se había traído un coyullo. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastré, vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Este último verso está relacionado con un amiguito de infancia que era de una familia muy pobre, muy pobre, huérfanos de mamá. Y bueno, había una chacra en el pueblo donde iban a picotear las gallinas de los vecinos. Y cuando él se volvía a su casa, si había una gallina por ahí dando vueltas, se la llevaba para la casa. Entonces de ahí que el pueblo le puso el mote o el apodo del zorro. Entonces, y hoy en día, que es un muchacho de mi edad, un hombre de mi edad, todavía cuando él vuelve al pueblo, nadie lo llama por su nombre, todo el mundo le dice zorro. O sea, se naturalizó muchísimo. Y bueno, esta canción fue escrita, justamente habla del río, habla del río que crece, habla de los picapedreros, habla del chango ese que se tragó un coyuyo, porque había uno de los muchachos picapedreros que le encantaba cantar. Y entonces pasaba el día tocando, o sea, picando la piedra y cantando. O sea, son todas vivencias, todo, por eso digo, digamos, la obra de mi padre está referida permanentemente en las vivencias, sea de los personajes, de los paisajes, de las costumbres. Es decir, qué sé yo, uno escucha Chacarera del Pantano y también habla de los paisanos que se van a caballo, porque él también se iba a caballo. Él también se iba a caballo con ellos hasta un bolichito que se llamaba La Serranita, y donde, bueno, se juntaban a jugar a la taba, a bailar. Él llevaba su guitarra, tocaba gatos, chacareras, bailaba también él, y bueno, así pasaban, eran parte de las tradiciones de este pago, ¿no? De Cerro Colorado y su entorno. Así que bueno, yo les he hecho a esto cortito porque me decía acá que eran más de 2 minutos, y bueno, así que por eso hice 2 medias canciones, digamos. No, la verdad que un lujo. ¿Se escucha, Roberto, lo mío? Sí, se escuchó perfecto ahí. Un lujo, la verdad que una alegría ahí poder tener esa música en vivo que es así más directa, ¿no? Se siente de otra forma, ¿no? Sí. El canto. Y bueno, ahora voy a abrir para Liliana y Claudia que te quieren hacer unas preguntas, y después para
¿Cómo no? Para las otras personas que están acá escuchándote, si quieren preguntar algo o comentar algo, también dejo el micrófono ¿Cómo abierto. no? ¿Cómo no? Maestro, muchísimas gracias realmente por regalarnos este espacio tan maravilloso y por regalarnos sus vivencias. Mi pregunta es, ¿cómo los rituales que se manifiestan en el entorno de ese Cerro Colorado se van develando en la producción musical de su padre y la suya propia? Bueno, es muy simple. Por ejemplo, mi padre tiene una canción que se llama Doña Guillerma, donde él habla de las viejitas que tejían la lana, tejían a mano, mandiles que llamamos nosotros para ensillar los caballos, que eran de lana, los teñían con colorantes naturales, de yuyos de acá del lugar. Bueno, él habla de eso en esta canción Doña Guillerma. Habla, digamos, del ritual de la danza en Cerro Colorado, o sea, al mozo que está bailando lo vi elegir para cuñado, porque baila muy lindo, ¿no? O sea, todas estas cosas, porque en Cerro Colorado, por ejemplo, se daba una vez por mes, había un baile donde venían todos los paisanos, todas las familias, porque era un encuentro de familias, muchos a caballo, otros sulky. El sulky es un carro de 2 ruedas muy altas, en el que generalmente venía un matrimonio y 2 hijos pequeños. Y bueno, y se pasaba, no había electricidad, así que había esos calicos a manija, se les daba manija y ahí la gente bailaba pasobles, rancheras, gatos, chacareras. Muchas veces mi padre por ahí agarraba la guitarra y tocaba para que bailen también. Entonces él se sumaba a esos rituales de cada región, en particular acá en el Cerro Colorado. Y en sus canciones están presentes, por ejemplo, en la Zamba del Otoño, bueno, una que a mí me parece una de las más hermosas zambas que él escribió, Zambito, el buen amor, o sea, hasta el título del buen amor. Es decir, y empieza hablando, diciendo, yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy. Es decir, esa primera frase me parece que es fundamental para entender también la perspectiva que tenía mi padre respecto de su propia vida. Imagínense, él le gustaba indagar sus orígenes. Él llegó a descubrir que antepasados nuestros, por parte del Avero, venían de Georgia, de allá, de Rusia, digamos, ¿no? de aquel país lejano. Y porque justamente, yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy. Para alumbrar mi noche larga, le prendo fuego al corazón. Esa es la primera estrofa. La segunda dice, agüita de la vertiente, no te canse brotar. Crecen los ríos en quebradas, pero tu canto sigue nomás. El pequeño arroyo que cae en la pequeña vertiente, el hilito de agua que hay en las sierras, que también tiene su canto y no se apaga nunca. Humito que va el viento, siempre se vuelve canción. ¿Por qué se vuelve canción el humito? ¿Y por qué ese humito rendió a algún paisano o a una paisana? Y seguramente en algún momento está cantando algo, algún tema nuestro, ¿no? Humito que lleva el viento siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. El rescoldo es lo que queda de las brasas, el fuego que se encendió. Heridas nos da la vida y hay que saberlas curar. Con las leñitas que voy quemando,
se va entibiando mi soledad. Él consideraba que los seres humanos teníamos una soledad cósmica, que la disimulamos, ¿no?, con nuestras convivencias, con las relaciones, pero que el hombre en definitiva era un ser solitario. Por eso decía en alguna otra obra, que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. Bueno, porque hay una estrella para cada uno de nosotros en su concepción. Es decir, bueno, todo este mundo, y seguir las estrellas también es un ritual de nuestros paisanos, de nuestra gente. Es decir, para nosotros acá en el sur, la Cruz del Sur es fundamental para orientarse. Por eso Sumalambo tan famoso, se llama Cruz del Sur. Está dedicado a esa estrella. ¿Por qué? Porque el malambo es una danza varonil, una danza de hombres, pero no es una danza acrobática, nunca lo fue. Es una danza donde el hombre muestra cierta habilidad con sus piernas, con sus pies, pero sin hacer ostentación, sino una habilidad muy medida y a la vez muy varonil, con pudor. O sea, nuestro paisano era, antiguamente, y lo es aún, era muy pudoroso en cuanto a sus capacidades. Yo tengo una hermosa anécdota de un vecino mío. Yo trabajé el campo y estaba con unas vacas encerradas y las quería lanzar, y bueno, no era un experto con el lazo yo, y el paisano era vecino, venía caminando, me vio, y en un momento dado me dice: don Colla, ¿me permite que lo ayude? Él sabía manejar muy bien el lazo, pero con ese pudor me dijo: don Colla, ¿me permite que lo ayude? O sea, no. Entonces yo creo que esos son algo fundamentales que mi padre refleja en su obra. Muchísimas gracias, maestro. Muy bello. Maestro, bueno, la pregunta mía tiene que ver con cuáles son esos rasgos distintivos que caracterizan la música de Atahualpa Yupanqui y que tú heredas y luego lo reelaboras para tu trabajo artístico. ¿Qué son esos rasgos que hacen que perdure en la cultura musical y propiamente tú como herencia, qué es lo que retomas de tu padre para tú como artista tomar tu postura y hacer tus propias elaboraciones? Bueno, yo creo que lo de mi padre es también, nunca hablé de este tema con él, simplemente deduzco, digamos, por cosas que le he escuchado hablar en reportajes, en videos y con otras personas. Él, digamos, nacía seguramente de la inspiración. Muchas veces, como pasó con el arriero, hoy escuchamos el arriero. ¿Cómo nació el arriero? Y él estaba yendo a caballo y un paisano cruzaron allá en las sierras de Tucumán, en las montañas de Tucumán, y se cruzaron un paisano que iba llevando un hato de vacas, y bueno, lo saludó uno de los hombres que iba con mi padre, porque lo conocía, y el hombre le contesta: y acá me ve, dice, vacas ajenas arreado, penas propias llevando. Y mi padre observó esa frase, le quedó y no se la olvidó. Y ahí nace el arriero. Y por eso la descripción que hace en la canción, porque no es solamente la frase, las penas son de nosotros, vaquitas son ajenas, que él la transformó, digamos, en esta frase para
darle forma poética y que rimara con el resto del estribillo, sino que, bueno, es bandera de niebla su poncho al viento, o sea, como dije hoy, o sea, hizo lo que decía Gorky. Escribo como hablaba mi madre, pero yo soy el artista, o sea, porque solo un artista puede expresar en poesía un paisano que anda por la precordillera con su ponchito al viento y decir es bandera de niebla su poncho al viento, ¿no? En las arenas bailan los remolinos. Es decir, porque el viento en los arenales genera remolinos de arena. Entonces, yo creo que la inspiración, y después está el trabajo, por supuesto, pero además hay otra cosa. Nace una frase, como dije, las penas son de nosotros, las vacaciones son ajenas. Y después, ¿cómo musicalizo eso? Y es muy, digamos, por un lado es profundo y por otro lado es muy simple, porque ya la melodía viene implícita en esa frase. Entonces, hoy les canté por la pampa de caballo, y esa melodía nació en 5 minutos, pero estuve toda una noche dándome vuelta la cabeza, no la melodía, sino anoche soñé que andaba por pampa y de a caballo, el viento sur me traía. Hoy, si no la canto me olvido la letra, pero bueno, es decir, en la misma frase, en las mismas palabras, ya está implícita una melodía. Entonces, solo desde la sensibilidad uno puede acceder a comprender esa melodía. Porque el que es músico, estudió música, sabe, puede hacer melodías por una cuestión técnica, pero no necesariamente esas melodías van a acompañar debidamente el sentimiento que expresa la canción, la letra de la canción. La Habana es como, siempre comparo, a veces comparo, digamos, los arregladores con los modistos, porque hay arregladores que agarran una chica hermosa y la visten de tal modo que parece un mamarracho. Y hay modistos que agarran una niña no tan dotada de belleza y la hacen ver como una reina. Bueno, yo creo que ahí está un poco el secreto del arte, digamos, ¿no? Tomar una letra y acompañar esa letra para ponerla en valor, para que quien canta esa canción o escucha esa canción comprenda la profundidad del texto que se está diciendo musicalmente. Yo creo que ahí está el secreto de la obra de mi padre fundamentalmente, y por supuesto yo trato de arrimar el bochín, como se dice acá, a los jugadores de bocha, ¿no? De arrimarme a esa forma. A veces me ha pasado, Liliana, que leo un texto, me gusta, me encanta y no me nace la música, no me nace. Y claro que le podría poner música si yo me pongo en otro papel, pero si no me nace la música la descarto lamentablemente, ¿no? O sea, aunque me encante el texto. Perfecto. La musicalidad de las palabras. Exacto. Es que si no desnaturaliza, o sea, ¿qué es una canción? Una canción es un mensaje que lleva una letra. Entonces la música de esa canción tiene que hacer que ese mensaje llegue lo más profundo a quien escucha. Y si nos quedamos solamente con una música pegadiza o llamativa o qué sé yo,
y no va a llegar profunda la letra. Vamos a ir repitiendo, cantando, qué sé yo, porque nos gustó, pero no llega con profundidad. Claro. En cambio, cuando uno dice, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Ahí nomás ya está todo dicho. Ujú. Esa letra dijo todo y la melodía hizo que esa letra llegara en profundidad a cualquier corazón humano. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias, maestro. Hermosas sus palabras. ¿No? Liliana, un gusto y gracias. Y bueno, queremos así convidar también a quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, está bienvenido ahí. Roberto va ¿Cómo a no? estar contento de responder, ¿no, Roberto? Ojalá sirva lo que yo digo. siempre pienso lo mismo, ¿no? Ojalá lo mío pueda ser un aporte. Es lo que uno anhela, nada más. Pero, bueno, Aprendí aquello, Agustín, del sí. loco de la colina, ¿no? ¿Cómo Bueno, es eso? siembra sin esperar la cosecha. Siembra y siembra, como loco de la colina. Siembra y siembra sin esperar la cosecha. Es eso. Creo que eso es la vida. A mí hay para todos creo que esto puede ser interesante. Hay un poeta español que fue amigo de mi padre y de quien también tengo unas pequeñas líneas para mí definen lo que es el arte. La posibilidad que representa el arte, ¿no? El arte en general, no solamente la música, la canción, sino el arte en general, pero lo apliquemos en este caso a la música y al canto. Y dice así: oigo una voz que ahora viene cantando por el camino. Es otra voz y otro canto de los que siempre he oído. Otra la voz, otro el canto, también otro el camino, y hasta otro yo el que escucho, creyendo que soy el mismo. Eso es de José Bergan. Y bueno, Beatriz quiere preguntar algo, Roberto. ¿Cómo no? Bueno, maestro, muchísimas gracias. Es un honor que el hijo de Atahualpa Yupanqui esté aquí con nosotros contándonos cómo la música nace desde esa intimidad, más que intimidad contada, es intimidad cantada. Quisiera saber que nos contara y nos compartiera qué sigue ahora, qué hace la Casa Museo, el Cerro Colorado, qué vendrá el próximo año. Qué se tenía este año, que habláramos un poco como de esa gestión de la casa con relación al legado de Atahualpa Yupanqui y a lo que usted mismo está haciendo, maestro. Bueno, el año pasado, a fin de año, inauguramos un café cultural llamado Nenet, digamos, porque, bueno, la figura de mi madre siempre se mantuvo un poco a la sombra, por varios motivos. El primero era porque para poder sostener todo, yo tuve que trabajar mucho con la obra de mi padre, difundirla, etcétera. Era la forma de lograr los fondos para sostener las actividades de la fundación, fundamentalmente el museo y su actividad. Entonces, el año pasado, a fines de año, decidimos empezar con el Café Cultural Nenet y empezar a trabajar con mayor dedicación a la obra de mi madre. De ahí que nace este proyecto de grabar en piano y hacer las partituras de piano, sus obras, en dos formatos. Un formato tradicional, es decir, como dije hace un rato, samba, que sea samba, la chacarera, el huayno, pero también
agarrar esas melodías y darles una variaciones. Por ahora estamos pensando en variaciones de las melodías, justamente para mostrar la riqueza de la esencia de cada discurso melódico de cada canción de mi madre, y porque, bueno, obviamente ya tomó los ritmos nacionales, los ritmos nativos de la Argentina, pero con una visión que le dio su formación clásica, digamos. Mi madre tenía una gran formación de música clásica, y bueno, aprovechar eso justamente para mostrar la riqueza de esas melodías. Estamos también preparando una serie de micros con la palabra. Yo filmé en el año 89 y 90 con mi padre 20 horas de charla de él en video profesional de aquella época, ¿no? Hablo de la CAM, bueno, y bueno, de todo ese material estamos preparando pequeños mix, porque en cada charla él tiene frases de 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto y medio, reflexiones profundas, y los estamos llevando a micros de video con música de fondo. Los estamos traduciendo a distintos idiomas: el inglés, el francés, el portugués, hasta tenemos un poema que se llama Tiempo del Hombre, ya traducido al inglés y al euskera, también al alemán. Es decir, eligiendo poemas o frases muy profundas, reflexiones muy profundas, para que el público, que no, sobre todo el joven, que por ahí no se da el tiempo de ver una charla de 20 minutos, acceda a puntos importantes y reflexivos de mi padre, y pueda conocerlo, conocer su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de ver el arte, su forma de ver las tradiciones, las danzas, los escritores. Él tuvo amistad con, bueno, tuvo una vida de lujo en ese sentido, ¿no? Haber compartido con Germán Hesse o con Lorca, es decir, con Asturias, con Arciniegas, con Cortázar, con Neruda, con Alberti, es decir, con Nicolás Guillén, haberlo tenido en su casa, es decir, con realmente notables figuras de la poética en particular. Bueno, él habla de todo esto en esos videos, y nosotros lo que estamos trabajando es para que esto se dé a conocer, digamos, ¿no? Para que esto llegue a un público mayoritario, que por ahí lo tiene solamente como un florista, como un cantor de obras de música de Argentina, y más de eso, ¿no? Y por otro lado, estamos armando siempre muestras que recorrer el país, digamos, alentando a jóvenes músicos que quieren cantar su obra, acompañándolos también en producción, en asesoramiento. Es decir, así que bueno, todo es, hay talleres, digamos, con un licenciado en filosofía que escribió un libro sobre mi padre que se llama Andar porque sí nomás, también preparando talleres para una lectura filosófica de la obra de mi padre. Hay un sacerdote que también hace encuentros espirituales en base a la obra de Yupanqui.
Y en ese sentido, ¿no? O sea, pero mientras sea recurso, Beatriz, todo bienvenido. Porque, como le dije hace un rato, nosotros no queremos generar ortodoxias. Creemos que la obra del Padre es un campo lleno de semillas y que cada uno elija la semilla que necesita para cultivar su huerto. Bueno, Muchas gracias. bueno, ahí Roberto, Silvina ahora va a querer comentarte algo. Sí, por favor. Bueno, maestro, realmente escucharlo y sentirlo a la distancia, a pesar de la virtualidad, creo que es virtuoso en sí mismo. Me quedo con esto que nos transmite sobre estos caminos que siempre van siendo otros y nosotros también siendo otros por más que nos creamos los mismos, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que se pudo hacer hoy, que Así después es. de este encuentro estamos siendo otros muy diferentes y en este atravesamiento, en esta conexión entre el arte, lo poético, el paisaje, la melodía propia como paisaje, me parece que hay una cuestión muy fuerte sobre esta posibilidad de compartir memorias en otros términos, en términos sensoriales por ahí, ese arraigo, esa vivencia y convivencia con otros, y que a mí me emociona muchísimo porque aparte de ser geógrafa, soy profesora de folclore, y en un momento había puesto en el comentario, en la chacarera, de lo que daban ganas de bailar, y que realmente que la academia retome estos posicionamientos otros, tan ricos, tan fuertes, hace que me emocione con estas propuestas y sobre todo me emociona escuchando todo lo que con tanta arte y tanta manera sencilla de transmitir hoy nos ha regalado. Así que ese era mi comentario, agradecida totalmente. No, por favor, Silvina, a ustedes. Y no hay casualidad. Mire, yo hoy encontré en la biblioteca de mi padre un libro que había leído de cuando era niño, joven, adolescente. Las montañas y los hombres, de un escritor, Ilín de apellido, que según mi padre eran varios escritores. Según mi padre, varios escritores. Y justamente el primer capítulo habla de esa geografía que se enseña como una cosa muy estática, cuando en realidad la geografía fue modificándose a lo largo de los siglos, la gente, los límites, hasta los mismos ríos. Después cuenta historia de ríos que cambian su curso natural de un punto a otro. En fin, fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Así que bueno, le agradezco mucho su comentario. A usted, infinitas gracias. Y bueno, si nadie quiere agregar algún comentario o hacer alguna pregunta, podemos dar así concluida este lindo y emotivo momento, Roberto. Bueno, a ustedes, a todos, muchísimas gracias. Realmente, bueno, yo tengo con Colombia, no la conozco, no he estado allá. Invitado está. Como dije, tengo la suerte de haber conocido a través de mi padre mucho de Colombia, de sus comentarios, de su amor. Norma, de sus comentarios y de sus canciones. Yo pude, digamos, me tomé el atrevimiento de musicalizar coplas caucanas con un ritmo de bambú San Juan.
de cantar El Campesino, que compuso mi padre, que es una de las más hermosas que él compuso, y me decía que a él le daba vergüenza haberle puesto ese ritmo de guajira, que él, digamos, lo hizo, por supuesto, con todo respeto. Es decir, yo me siento, inclusive acá vino una vez al Cerro Colorado, muchos años, un poeta de Sevilla, de allá de Colombia, y recitó versos de mi padre. Y una anécdota que me contó Facundo Bral, que él, cuando murió mi padre, estaba en Colombia, y cuando vuelve al hotel, la mucama que había ahí estaba llorando. Y bueno, él se acercó y le preguntó qué le pasaba. Y esta señora le dijo, es que murió Yupanqui. Y bueno, estas cosas nos vinculan, me vinculan a mí con Colombia muy profundamente, muy, muy profundamente. Así que yo les agradezco muchísimo este honor que me han conferido. No lo olvidé nunca y espero haber sido de una utilidad para todos los trabajos que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Muchas maestro, y está perfectamente invitado y no es retórico a que pueda acompañarnos cuando nos permita esta pandemia unirnos. Así es. Muy bien, a todos quienes nos han acompañado esta tarde y obviamente a Roberto, infinitas gracias. Y bueno, cerramos este segundo programa y con las pilas puestas quedamos para que 2021 nos dé muchas más posibilidades de encontrarnos, sea a través de estas plataformas y ojalá más adelante a través de la presencialidad y de la combinación entre presencialidad y virtualidad, que sabemos que nos va a permitir agilizar mucho este tipo de encuentros. A todas y a todos muchas gracias y un abrazo fuerte desde acá, desde Manizales. Y ojalá Quisiera... Un abrazo, gracias. Ojalá puedan ir. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos. Yo quisiera dar un anuncio, y es que nuestro doctorando Cristian Santiago Castiblanco, que omití de manera imperdonable al principio, es el co-coordinador del proyecto que va a defender su tesis el próximo miércoles a las 2 de la tarde sobre esto que estamos tratando aquí de músicas territoriales. Yo le pido a la ingeniera Patricia García que si ya tenemos ahora el enlace, lo demos aquí en el chat, y si no, tenemos todos los contactos y les vamos a hacer llegar la invitación. El doctor Sergio Sierra y el doctor Julián López García son sus directores de tesis, una tesis sobre música en la ciudad andina de Ibagué. Vamos a tener una tarde también fabulosa, que aunque sea para la defensa de una tesis doctoral, eso no nos va a impedir que él toque música, que hablemos poéticamente y que acerquemos la academia a un ejercicio distinto que no ese frío concepto puesto en el papel. Entonces están todos cordialmente invitados. Ella me está diciendo que sí va a poner el enlace. Ustedes lo recuerden y nos acompañen miércoles 2 de la tarde, hora de Colombia. Y muchas gracias a todos. Ahí está el enlace. Gracias. Bienvenidos a todos y mucha suerte, Cristian. Muchas gracias. Ahí los espero pues para que me hagan fuercita. Ahí estaremos. Claro que sí. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Gracias a la profesora Liliana, Claudia, bueno, a todos. Muchas gracias, Patricia, también por acompañarnos. Y estas músicas territoriales siguen el próximo año. Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego. Chao. Abrazos. Quedó muy lindo, muchas gracias. Ahí, un abrazo. Sí. Cristian, ahí estaré acompañando tu defensa. Gracias a vos. Nos vemos, gracias a todos. Chao. Porque mira,
perfecta sincronía con Roberto y con el sonido todo otra vez y nos traducía lo que no se entendía muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues nada, feliz fin de semana. Estamos en contacto entonces. Un abrazo para todas y A todos. ustedes también, a ustedes también. Nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde. Venga. Claro que sí. Un abrazo. Feliz Nos fin de vemos el semana. miércoles. Gracias. Cuídense Chao. mucho. Gracias. Un fin de Pati. semana para Chao, todos. muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias A por todos su un abrazo. Gracias, Agustín. Una maravilla. Aquí seguimos. Gracias. Gracias a todos.